Hola, soy la cadete de primer año, Nicole Rodríguez Buenos Aires, integrante de la Escuela Militar de Enfermería, y hoy les vengo a hablar sobre el sistema respiratorio. Bueno, mi unidad de aprendizaje es Fisiología Humana y mis conocimientos son adquiridos por el docente médico cirujano Said Fernández Hernández. Bueno, el sistema respiratorio está compuesto por órganos que realizan diversas funciones. Nuestro sistema respiratorio tiene la capacidad de intercambiar dióxido de carbono con el oxígeno del medio ambiente. Mediante la respiración, inhalación y exhalación, el sistema respiratorio facilita el intercambio de gases entre el aire y la sangre y entre la sangre y las células del cuerpo. El sistema respiratorio también nos ayuda a percibir el olor y crear sonidos. Ahora les voy a hablar sobre las 5 funciones principales del sistema respiratorio. En primer lugar, tenemos la inhalación y la exhalación, que son la ventilación pulmonar, lo que es el respirar. Bueno, en la ventilación pulmonar, el aire es inhalado a través de las cavidades nasal y bucal, que es la nariz y la boca. Se desplaza a través de la faringe, la laringe y la tráquea para llegar a los pulmones. Cuando el aire es exhalado, fluye en forma inversa por la misma vía, o sea, esto es al revés. Bueno, los cambios en el volumen y la presión del aire en los pulmones desencadenan la ventilación pulmonar. Durante la inhalación normal, el diafragma y los músculos intercostales externos se contraen y se eleva la caja torácica. A medida que el volumen en los pulmones va aumentando, la presión del aire disminuye e ingresa el aire durante la exhalación normal. Pues comienzan los músculos a relajarse y los pulmones se vuelven más pequeños, la presión del aire aumenta y este se expele. Bueno, después tenemos la respiración externa, que es el intercambio de gases entre los pulmones y el torrente sanguíneo. Bueno, dentro de los pulmones, el oxígeno se intercambia por dióxido de carbono a través del proceso denominado respiración externa. Bueno, el proceso de respiración externa tiene lugar en cientos de millones de sacos microscópicos a los que denominamos alvéolos. El oxígeno del aire inhalado difunde de los alvéolos a los capilares que los rodean. Bueno, se une a las moléculas de hemoglobina en los glóbulos rojos y es bombeado por el torrente sanguíneo. Mientras tanto, el dióxido de carbono de la sangre desoxigenada difunde de los capilares a los alvéolos y es eliminado mediante nosotros exhalamos. Como número 3 tenemos la respiración interna, que intercambia gases entre el torrente sanguíneo y los tejidos del cuerpo. Bueno, aquí el torrente sanguíneo lleva oxígeno a las células y elimina el dióxido de carbono de desecho a través de la respiración interna. En este proceso, los glóbulos rojos transportan oxígeno, que es absorbido de los pulmones por todo el cuerpo a través de la vasculatura. Después, cuando la sangre oxigenada llega a los capilares estrechos, los glóbulos rojos liberan el oxígeno. Este difunde por las paredes de los capilares hacia los tejidos del cuerpo. Después, mientras todo esto sucede, el dióxido de carbono difunde de los tejidos a los glóbulos rojos y el plasma.
Bueno, la sangre desoxigenada transporta el dióxido de carbono de regreso a los pulmones para después ser eliminado. Bueno, como sabemos, los glóbulos rojos transportan el oxígeno inhalado a los tejidos del cuerpo y traen el dióxido de carbono de regreso a los pulmones para ser exhalado. Como número 4, el aire que hace vibrar las cuerdas vocales crea sonidos. A este proceso se le llama fonación, que es prácticamente la creación del sonido mediante las estructuras que se encuentran en las vías respiratorias superiores. Durante la exhalación, cuando nosotros exhalamos, el aire pasa por los pulmones, bueno, de los pulmones por la laringe. Cuando hablamos, músculos en la laringe mueven los cartílagos aritenoides. Los cartílagos aritenoides juntan las cuerdas vocales o pliegues vocales y cuando las cuerdas se unen, el aire pasa entre las cuerdas y las hace vibrar, lo que crea sonidos. Una mayor tensión de estas cuerdas crea vibraciones muy rápidas, lo cual hace que salgan sonidos agudos. Y cuando una tensión es menor, la vibración es aún más lenta y el sonido sale grave. Como número 5 tenemos la olfacción, que es una sensación química. Bueno, el proceso comienza desde las fibras olfatorias, que recubren las cavidades nasales dentro de nuestra nariz. Bueno, cuando el aire ingresa a las cavidades, algunas sustancias químicas del aire se unen a receptores del sistema nervioso en los cilios y las activan. Bueno, este estímulo envía una señal al encéfalo y las neuronas llevan la señal desde las cavidades nasales a través de orificios en el hueso etmoides. Esto llega hasta los bulbos olfatorios. La señal después va viajando desde los bulbos olfatorios a lo largo del nervio craneal número 1. Ahora les voy a hablar sobre cómo funcionan las estructuras del sistema respiratorio superior. Bueno, antes que nada, la nariz detecta las moléculas de olor y ayuda a filtrar y calentar el aire que inhalamos. El sistema respiratorio superior o tracto respiratorio superior consiste en la nariz y la cavidad nasal, la laringe y la faringe. Estas estructuras nos permiten respirar y hablar. Calientan y limpian el aire que inhalamos. Las membranas mucosas que revisten las estructuras respiratorias superiores atrapan algunas partículas extrañas que incluyen humo y otras sustancias contaminantes antes de que vayan descendiendo a los pulmones. En esto también pueden ir microorganismos de todo tipo, todo lo que esté en contacto con el medio ambiente. Bueno, la nariz y las cavidades nasales forman las vías respiratorias para la respiración. Las cavidades nasales son las cámaras del interior de la nariz. Por delante van los orificios nasales, o a los que llamamos narinas, que crean aberturas hacia el mundo exterior. El aire es inhalado a través de los orificios nasales y es calentado a medida que se desplaza hacia el interior de las cavidades nasales. Huesos con forma de rollos, los cornetes nasales, protruyen y forman espacios por donde pasa el aire. Los
cornetes hacen que el aire forme un tipo remolino, lo que otorga que el aire tenga tiempo de humedecerse, calentarse y limpiarse antes de que ingrese a los pulmones. Los cilios epiteliales, a los que comúnmente se le denominan pelos nasales, y una membrana mucosa reviste el interior de las cavidades. Los cilios, junto con el moco producido por las glándulas seromucosas, las cuales están aquí dentro, y otras glándulas en la membrana atrapan partículas indeseadas. Como decía, habla de los microorganismos que pueden estar en el aire. Cuando esto pasa, el aire filtrado y ya calentado sale por la parte posterior de las cavidades nasales hacia la nasofaringe, que es la parte superior de la faringe. Bueno, también los senos paranasales rodean las cavidades nasales. Los senos paranasales son 4 cavidades pares llenas de aire, que se encuentran dentro de los huesos de la estructura ósea de la cabeza. Estos senos se denominan según los huesos de la estructura ósea de la cabeza que los contienen. Está el frontal, el etmoides, el esfenoides y el maxilar. Bueno, los senos paranasales están revestidos por mucosas que ayudan a calentar y humedecer el aire que vamos inhalando. Cuando este aire va ingresando a los senos de las cavidades, el moco formado por las membranas mucosas drena a las cavidades nasales. En esta imagen se alcanzan a ver de diferentes colores en dónde están ubicados los senos paranasales. Bueno, también la laringe conecta las cavidades nasales y la bucal con la laringe y el esófago. La faringe o la garganta tiene forma como de un embudo y durante la respiración permite el paso del aire entre la laringe y la tráquea y las cavidades nasales y la bucal. La faringe incluye 3 regiones. La nasofaringe, aquí viene ubicada, sí. La nasofaringe, sí, aquí se ve la imagen, que es posterior a la cavidad nasal. Aquí está. Ay, aquí. Y funciona solo como conducto para el paso del aire. Después sigue la orofaringe, que es posterior a la cavidad bucal y contiene las amígdalas palatinas. Tanto el aire como los alimentos ingeridos pasan a través de la orofaringe y la laringofaringe, que se encuentran por debajo de la laringofaringe. Se ubica posterior a la epiglotis y se conecta con la laringe por arriba y pues el esófago es por debajo. Cuando respiramos, la epiglotis permanece arriba y el aire pasa libremente entre la laringofaringe y la faringe. Ahí se encuentra la epiglotis. Aquí se señala, aquí están las cuerdas vocales, las cuales por en medio entra el aire y hace o provoca la fonación, los sonidos. Y está la abertura de la tráquea. Bueno, la laringe y las cuerdas vocales nos permiten respirar, hablar y cantar. La laringe conecta la parte inferior de la faringe, la laringofaringe con la tráquea. Bueno, mantiene abiertos los conductos para el paso del aire durante la respiración y la digestión. Este órgano es el clave para la producción de sonidos.
La laringe está formada por 9 cartílagos. Uno que es la epiglotis, que está ubicado en la parte posterior de la laringe. Bueno, esta se cierra como una puerta cuando nosotros deglutimos. Esta acción dirige los alimentos hacia abajo en dirección al esófago y los aleja de la tráquea. Dentro de la laringe se encuentran los pliegues vocales o las cuerdas vocales que tienen ligamentos elásticos en su parte central. Cuando hablamos, gritamos o cantamos, el aire que asciende desde los pulmones y la tráquea hace vibrar las cuerdas produciendo el sonido. Bueno, el hioides es el único hueso del cuerpo que no está en contacto con otro hueso. Este hueso tiene una forma como si fuera una U, que se ubica justo por debajo del mentón. Y ahí está ubicada. Ah, sí. Este se ubica por debajo del mentón y contribuye de manera importante con los procesos respiratorios y digestivos. El hioides está unido a la lengua y ayuda a la deglución al inicio de la digestión en el sistema respiratorio. También las estructuras que producen los sonidos dependen de este hueso. El cuerpo y los cuernos mayores del hueso sirven de puntos de unión para los músculos del cuello que elevan y descienden a la laringe durante el habla y pues por consiguiente también por la deglución. En esta imagen aquí se muestra en forma de U y en esta otra en donde está exactamente ubicado, porque de perfil es una manera en la que podemos ver mejor. Bueno, ahora les voy a hablar sobre cómo funcionan las estructuras del sistema respiratorio inferior. El sistema respiratorio inferior o el tracto respiratorio inferior consiste en la tráquea, en los bronquios, bronquiolos y los alveolos que forman los pulmones. Bueno, estas estructuras hacen ingresar el aire del sistema respiratorio superior, absorben el oxígeno y en el intercambio liberan dióxido de carbono. Otras estructuras, como la caja torácica y el diafragma, protegen y brindan soporte a todas estas funciones. Bueno, la tráquea es la vía respiratoria principal que conduce a los pulmones. La tráquea es un tubo de menos de 2,5 centímetros de diámetro que está cubierto por anillos cartilaginosos. Se extiende desde la parte inferior de la laringe y desciende por detrás del esternón hasta que se empieza a ramificar en tubos más pequeñitos que son los bronquios. Durante la inhalación, el aire es filtrado y calentado por el sistema respiratorio superior. Pasa de la faringe y la laringe hacia la tráquea y luego desciende a los bronquios e ingresa a los pulmones. Bueno, el aire desoxigenado de los pulmones va ascendiendo por la tráquea durante la exhalación. Los anillos cartilaginosos brindan soporte al tubo de la tráquea e impiden que se sobreexpanda o que la tráquea se colapse, como cuando aspiras demasiado fuerte, puede llegar
de demasiada presión y esto puede hacer que se colapse. Bueno, estos anillos cartilaginosos ayudan a que se sobreexpanda. Bueno, los bronquios son conductos que permiten en el ingreso y la salida el aire de los pulmones. Los tubos de los bronquios se ramifican a partir de la parte inferior de la tráquea. Estas ramas se subdividen nuevamente en bronquios secundarios y después terciarios y después en los bronquiolos. Bueno, estas vías respiratorias progresivamente más pequeñas transportan aire con alto contenido de oxígeno desde la tráquea a los pulmones. Durante la exhalación, cuando nosotros exhalamos, el aire desoxigenado, ahora ya con un alto contenido de dióxido de carbono, sale de los pulmones siguiendo la ruta inversa, o sea, al revés. Cuando hacemos ejercicio, la relajación del músculo liso en los bronquiolos los hace dilatar. Bueno, la broncodilatación permite una mayor ventilación. Las reacciones alérgicas y la histamina también llegan a provocar el efecto opuesto, que sería la vasoconstricción. Bueno, como sabemos, los pulmones son órganos esenciales del sistema respiratorio. Los pulmones son los encargados del intercambio gaseoso entre el aire que respiramos y nuestro cuerpo. Están protegidos dentro de la caja torácica. El pulmón izquierdo posee 2 lóbulos y tiene un volumen ligeramente menor que el derecho. Se curva hacia adentro a nivel de la incisura cardíaca para alojar el corazón. Y por consiguiente, el pulmón derecho cuenta con 3 lóbulos. Es ligeramente un poco más corto porque el diafragma ubicado debajo del mismo se sitúa más alto para alojar el hígado. Durante la inhalación, el aire fluye hacia el intercambio de los pulmones a través de los bronquios y los bronquiolos. El oxígeno del aire es absorbido al torrente sanguíneo que pasa a través de millones de sacos microscópicos, que, como dije, son los alvéolos, hacia los capilares que los rodean. El dióxido de carbono de desecho difunde en sentido opuesto desde los capilares hacia los alvéolos. Los pulmones eliminan el aire desoxigenado mientras nosotros vamos exhalando. La respiración externa tiene lugar en los alvéolos. Bueno, los alvéolos son sacos microscópicos que se llenan de aire que es proveniente de los bronquiolos. Existen cientos de millones de alvéolos dentro de cada pulmón. Son los extremos terminales del tracto respiratorio y los sitios de la respiración externa donde tiene un lugar el intercambio de gases entre el aire y el torrente sanguíneo. Bueno, durante la inhalación, los alvéolos se llenan de aire proveniente de los bronquiolos. El oxígeno difunde a través de los alvéolos hacia las redes de capilares pulmonares que lo rodean. Y el pulmón, pues, o sea, el oxígeno difunde a través de los alvéolos hacia las redes de los capilares y es bombeado con el torrente sanguíneo. Después, el dióxido de carbono de la sangre desoxigenada difunde de los capilares a los alvéolos y es eliminado mediante la exhalación. Aquí se le hace como un zoom al pulmón y se llegan a apreciar el final de
las puntitas, que son los alvéolos, que son saquitos pequeños como muchas bolitas, se ven como si fueran arbolitos. De hecho, es como, bueno, siempre he pensado que es como la estructura es un árbol al revés. Aquí se ve como es el intercambio gaseoso que pues es eliminado mediante nosotros vamos exhalando. Y ahora les voy a hablar sobre el diafragma, que es un músculo de la respiración. Los pulmones se asientan encima del diafragma prácticamente. Es un músculo que forma el piso de la cavidad torácica. La acción del diafragma es clave en el proceso físico de la respiración, porque durante la inhalación el diafragma se contrae y se desplaza hacia abajo en dirección a la cavidad abdominal, así como se los muestro en la imagen. Bueno, creo que se va a notar la diferencia con el otro. ¿Ven? Creo que sí, cuando la inhalación pasa o comienza a contraerse y pues baja. Bueno, esto permite que aumente el volumen de la cavidad torácica y los pulmones. También se explica aquí en la imagen por qué el abdomen se distiende cuando inspiramos profundamente. Cuando exhalamos normal, el diafragma se relaja justo con los músculos intercostales externos y la cavidad torácica y los pulmones disminuyen y el aire es exhalado. Bueno, ahora les voy a hablar sobre que hay dos tipos de enfermedades y trastornos respiratorios, los cuales son o pueden ser infecciosos o ya crónicos. Bueno, las infecciones pulmonares son generalmente bacterianas o virales. En el tipo viral, un agente patógeno se replica dentro de una célula y provoca una enfermedad, como podría ser la gripa. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Las enfermedades crónicas como el asma, sí, como el asma, son ya persistentes y de larga evolución. Pueden ocurrir recaídas y el paciente puede presentar una remisión para volver a presentar síntomas aún más adelante. Bueno, también cabe destacar que fumar puede producir enfermedad pulmonar obstructiva crónica, llamada EPOC. También, pues, la EPOC es un trastorno en sí respiratorio crónico que es causado por la exposición a largo plazo a sustancias que van irritando y dañan los pulmones. Estas sustancias incluyen el humo del cigarrillo y otras sustancias contaminantes inhaladas. Los dos tipos principales de EPOC son la bronquitis crónica y el efisema. En la bronquitis crónica, las vías respiratorias inflamadas ya se van estrechando por causa de la inflamación y generan exceso de moco, lo cual dificulta ya el que el paciente respire. Y en el efisema se dañan los alvéolos pulmonares. Esto interfiere con la absorción del oxígeno y provoca falta de aire en el paciente. Bueno, la inflamación y constricción de las vías respiratorias son los aspectos distintivos del asma. El asma, bueno, les voy a hablar un poco de lo que sé del asma. El asma es un trastorno crónico que implica dolor e inflamación de las paredes internas de las vías respiratorias. Pueden estar desencadenadas por la inhalación de partículas del aire y, bueno, la actividad física
o las infecciones respiratorias también pueden contribuir mucho. En un ataque de asma, las vías respiratorias inflamadas se irritan durante la inhalación. El músculo liso de la pared de las vías respiratorias se tensa y esto provoca consigo la vasoconstricción, la constricción de los bronquiolos y producción excesiva de moco. Las vías respiratorias estrechas y obstruidas empiezan a restringir la entrada y salida normal del flujo del aire de los pulmones. Bueno, las personas que sufren de asma tienen soniditos llamados sibilancias, mucha tos y dificultad para respirar durante que ellos van teniendo un ataque de asma. Bueno, la sinusitis también es la inflamación de las membranas mucosas de los senos nasales. Los senos paranasales son espacios huecos, como dije, llenos de aire en los huesos que rodean las cavidades nasales en las estructuras óseas de la cabeza. Estos senos están revestidos por membrana mucosa. Bueno, por consiguiente producen mucho moco que normalmente drenan en las cavidades nasales. Los alérgenos transportados por aire, las infecciones virales o bacterianas pueden hacer que estas membranas mucosas se inflamen y la inflamación obstruye los orificios de los senos e impiden el drenaje de este moco. Esa es una afección común que denominamos sinusitis. Ahí es, de hecho en esa imagen creo que es un poco fácil para distinguir el cómo los senos están libres de moco, libres de inflamación, y aquí es como ya están inflamados. Por consiguiente, la inflamación hace que el moco no pueda salir bien y todo se quede dentro. Eso provoca muchísimo dolor aquí. Como cuando tienes algún tipo de alergia o gripe, y creo que a todos nos ha pasado que tenemos como un dolor aquí o muchísimas veces, creo que es más común tenerlo por acá. Así es como yo les hablo un poco generalizado y con mis propias palabras lo que es el sistema respiratorio. Gracias.